abrimos entonces esta sesión del Seminario Metodológico de Investigación del Grupo Mundus de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria y pues agradecemos a todos los que participáis también vuestro interés y vuestro deseo también de compartir luego a partir del debate que seguirá la exposición, como siempre, pues nuestras sensaciones, sensibilidades y también, como no, los conocimientos y experiencias, ¿no? En la sesión de hoy, pues me causa una gran satisfacción poder presentar a quien se ha incorporado más recientemente al grupo de investigación y que a pesar de su juventud, pues no hace tanto que culminó con éxito y con un gran rigor su tesis doctoral titulada La conflictividad vecinal en la Galicia de fines del antiguo régimen, a partir del análisis de los conflictos por medidas y limitaciones, límites, etcétera, pues tiene, como decía antes, una experiencia muy consolidada, con más de una decena de artículos que obviamente se focalizan en torno a esta temática, los conflictos que se generan como consecuencia de las discrepancias sobre cómo medimos el mundo, en el fondo, y los derechos que esta forma de medir confiere a unas personas u otras, a unas corporaciones u otras, comunidades, jurisdicciones, etcétera. Es decir, una materia muy compleja en la sociedad en la que vivimos, que compartimos incluso sistemas de medición más o menos estandarizados, cuando no en sociedades donde las alternativas sobre los sistemas de medición eran muy variadas y no exentas de intereses como todos podemos imaginar. Bueno, basta comprobar, presentado sea el asunto y la complejidad que encierra, basta pensar y recordar que la obra a la que seguramente todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en una aportación relevante de investigación sobre esta materia es el libro de Witold Kula, ¿no? El profesor de Varsovia, y su obra sobre las medidas y los conflictos, la teoría de las mediciones, los problemas de medición, que no tiene muchos números y prácticamente ninguna estadística, dicho sea de paso, pues se publicó en 1970. Es decir, una materia muy relevante que sirve a la vez también para medir conflictividad y convivencia, en el fondo también sociabilidad, de una forma muy compleja, que mide también la evolución del cambio social y la evolución de los pactos y convenciones a que nos llevan también esos acuerdos para mitigar los conflictos y, como digo, que requiere un gran aporte de investigación. Bueno, la investigación de Rubén Castro, como digo, se ha prodigado en estas materias, se ha proyectado también en la medición de algunas fronteras, ¿no? De las formas de integración y exclusión social. Ha llevado en algunos de los asuntos que ha abordado con rigor, como decía antes. Últimamente también nos ha dispensado una publicación sobre padrinazgo y un libro que conocía de investigación previa también sobre la cartografía digital de Galicia en la época del catastro de Ensenada, que da idea de la necesidad de incorporar, además de los planteamientos de Kula, que me parecen, como decía antes, de rabiosísima actualidad a pesar del paso del tiempo, pues también la incorporación de tecnologías que permitan optimizar los resultados de la investigación, ¿no? Y eso es precisamente lo que le trae hoy aquí, ¿no? El explicarnos cómo ha resuelto algunos de los problemas con los que se ha encontrado para delimitar y hacerse un mapa, digamos, una cartografía, sí, ir guiado de una especie de rosa de los vientos a partir de la cartografía histórica, ¿no? Y el uso de procedimientos, programas que permitan optimizar nuestro trabajo ahí, ¿no? En estas sesiones que estamos teniendo también es necesario subrayar, ¿no? Que el océano que se abre para la historiografía con
las humanidades digitales ofrecen muchísimos atraques, ¿no?, de la labor que hagamos. En el caso de la investigación de Rubén Castro, nos lleva a un atraque científico, es decir, cómo podemos utilizar nuevas tecnologías digitales para ir más allá, tanto en el planteamiento de los objetivos de investigación como en la obtención de resultados, ¿no? Pero también hemos tenido ocasión de ver que las llamadas humanidades digitales se proyectan en otros ámbitos también, como el de la transferencia de resultados y la presentación de resultados de investigación. En este caso no afecta ni a la delimitación de los objetivos de análisis, ni tampoco a la calidad o cualidad de los mismos, sino que afecta a la presentación de esos resultados. Y otra tercera pata que decía antes, podríamos relacionar con la idea que hoy se tiene de transferencia, lo hace bien al sector productivo a través de dispensar elementos de orientación en lo que es la preservación y difusión de la memoria histórica, sea de la cronología a que se refiere y sobre la materia a que competa también. Y esto conecta también con algunos de los objetivos declarados por la propia Unión Europea de cohesión, conocimiento de la identidad europea, etcétera, ¿no? Y en la tercera pata, que también conecta, la última pata, como decía, que conecta también con esto, es la de transferencia de esos resultados, no solo al sector empresarial, a las industrias digitales, sino también a la ciudadanía, ¿no? El hacer valer, digamos, aquellos resultados de la investigación que permiten conocer mejor la sociedad en la que vivimos y también comportarnos como ciudadanos de nuestro tiempo y contribuir también a la toma de decisiones. Bueno, Rubén, yo no voy a extenderme más. Las tres publicaciones que se han distribuido dan idea de que lo que haces va muchísimo más allá de lo que nos vas a contar hoy, ¿eh? Que se refiere a la resolución de problemas, y hoy nos vas a entrar un poco en la maquinaria sobre cómo plantearnos y resolver esas cuestiones desde la aplicación de una tecnología que está al alcance de la historiografía de nuestro tiempo y que podemos aprovechar mejor. Así que muchas gracias por acudir a la llamada. Sabíamos que no te podías escapar, ¿eh? Y quedamos en tus manos. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a Tomás, por supuesto, por esta presentación muy halagadora. Casi creo que viene más por nuestra amistad que por todo lo que ha dicho de mí. Voy a intentar primero compartiros una presentación. Bueno, antes de nada, también quiero dar las gracias extensibles al resto del grupo de investigación, al que muy recientemente, como ha dicho mi presentador, me he incorporado, y a Mara y a Susana por haberme propuesto para participar hoy, ¿no? El título sobre lo que quería hablar era sobre los SIG y la cartografía histórica, enfocado como debería ser en un seminario que se llama metodológico y de investigación, a los recursos y a las posibilidades, en este caso, que nos puede ofrecer para el estudio de la historia moderna. Por supuesto, está directamente relacionado con las humanidades digitales, y mi planteamiento, o como, bueno, el objetivo que me he planteado para la charla de hoy es poder presentar, sobre todo a aquellos que no conozcáis cómo se trabaja con estos instrumentos, qué posibilidades, qué programas hay para el tratamiento de datos espaciales, mapas, cartografías, etcétera, que tenemos hoy a nuestra disposición, y después qué posibilidades podemos hacer con ellos, qué recursos permiten estos programas desde el punto de vista informático, y también cómo eso tiene su recorrido también en el momento de la transferencia de nuestra investigación. Por tanto, voy a hacer, con respecto a los SIG, me voy a centrar en el Quantum SIG, esa QGIS, como se le conoce por sus abreviaturas. Hay otros muchos programas en esta línea. Este es uno de código abierto, además de carácter colaborativo, no es cerrado, se proponen novedades casi mensualmente.
y quizás la alternativa más conocida es el ArcGIS, que no tiene licencia privativa, pero en el que las universidades, las instituciones normalmente compran de manera colectiva esas licencias, o sea que también se utilizan, por supuesto, y los recursos que tienen estos programas son bastante similares. Os quiero presentar, ya digo, sobre todo para aquellos menos experimentados, de dónde podemos obtener recursos para trabajar informáticamente con el tratamiento de mapas, las posibilidades, como he dicho, de estos programas con los datos geoespaciales y los resultados, ¿no? Y para eso me serviré en algunas cuestiones, sobre todo en el apartado final, con el ejemplo de la obra que ha señalado anteriormente Tomás y que he publicado el año pasado, que es la Galicia Digital con respecto a los datos del catastro de Ensenada, ¿no? Bueno, la pregunta, en parte, que ya ha resuelto o sobre la que ya ha hablado Tomás y que, por cierto, ya ha salido varias veces en este seminario este año, es ¿para qué las humanidades digitales, ¿no? En este caso aplicadas a la cartografía histórica, ¿no? Bueno, porque tenemos herramientas ya en este siglo XXI, 20 años del siglo XXI, que nos permiten trabajar de otra manera. Nos permiten o tenemos a nuestra disposición software, programas informáticos específicos para el tratamiento de datos espaciales que, digamos, con la comparación, ¿no? Lo que nos permiten es saltar del Paint o del tratamiento de imágenes, de mapas como imágenes, al tratamiento de mapas como datos. Esa es la aportación de estos sistemas, ¿no? Y además, sobre todo en estos últimos 10 años, que nos lo permite hacer en entornos virtuales. Es decir, no solamente que la transferencia se pueda hacer a través de la web, sino que podemos obtener recursos, trabajar y transferir los 3 pasos de la investigación digitalmente, ¿no? Por supuesto, a explotar la potencialidad que nos presentan estos programas, ¿no? Quizás una de las más interesantes, directamente relacionadas con las humanidades digitales, es que a través de los programas informáticos podemos analizar más datos, es decir, más cantidad de datos, más diversos, es decir, que no sean uniformes, sino que puedan ser numéricos, puedan ser alfanuméricos, puedan ser textuales, de manera más rápida y con más profundidad, porque evidentemente las capacidades de los aparatos informáticos nos permiten, sobre todo con estrategias, digamos, estadísticas, trabajar mucho más profundamente, ¿no? Y además, eso también es una de las grandes potencialidades de los SIG, es que nos permite trabajar con los datos, tanto de números, de letras, como de las ubicaciones. Es decir, no solo se trata de hacer mapas, se trata de que esta nueva tecnología nos permite a las referencias espaciales sumarle datos tanto estadísticos, o sea, tanto cualitativos como cuantitativos. De manera que los mapas son algo más que mapas, porque son, digamos, un instrumento a través del cual podemos estar construyendo bases de datos muy profundas o tan profundas como queramos, porque esos programas informáticos llevan aparejado no solamente la representación espacial, sino, digamos, la base de datos donde le podemos nutrir de datos, ya digo, tanto numéricos como textuales, a esas representaciones, ¿no? Y además esto nos permite investigar, digamos, en sintonía con la ciencia que se propone en los últimos años, ¿no? Que es, por supuesto, digital, a lo que ya me he referido, y abierta. Esto no quiere decir que sea absolutamente libre todo nuestro trabajo, estará también protegido, pero desde luego el canal digital nos abre fronteras a otras disciplinas y también a otros lugares donde podemos exportar nuestra manera y nuestros resultados de investigación, ¿no? Y finalmente transferir también a través tanto del apartado del carácter digital como del interés, le llamo a la sociedad del GPS, porque muchas veces en nuestros propios días estamos directamente relacionados con aplicaciones sobre ubicaciones o sobre georreferenciaciones, referencias espaciales. Es decir, el GPS cuando viajamos, el Google Maps cuando no encontramos la calle donde queremos ir o la tienda donde queremos ir, la aplicación que nos presentó hace 2 semanas Blanca, ¿no? Este tipo de aplicaciones donde se están incorporando representaciones geográficas a nuestra cotidianidad, es decir, hay interés
y hay experiencia de la propia sociedad, de los ámbitos no académicos, en estas disciplinas, ¿no? Y en este caso son muy interesantes, sobre todo para la transferencia, la apuesta que se está haciendo, sobre todo desde el punto de vista institucional, por crear y mantener repositorios en red, es decir, lugares donde se puedan colgar, es decir, subir bases de datos georreferenciadas para que otros usuarios las puedan descargar. Eso también lo ejemplificaré después con un caso propio, ¿no? Bueno, ya he dicho que lo que me voy o lo que os quería presentar específicamente dentro de este título tan genérico es lo que yo he podido hacer o lo que yo he podido que se puede hacer con los Quantum GIS, con el QGIS, que es uno de estos ejemplos que he dicho, y quizás lo más, sobre todo para los menos experimentados, como digo, lo más interesante para que nos cambie nuestra perspectiva de aproximación, es que nos permiten trabajar con los mapas, con las representaciones espaciales, no como si fuesen imágenes, sino como si fuesen datos espaciales. Es decir, aquí no vamos a trabajar con imágenes, sino lo que vamos a tratar es con representaciones reales, en puntos reales, de ubicaciones ligadas a datos. Es decir, esto es mucho más que hacer mapas. Y además nos va a permitir interactuar de una manera bastante rica porque nos permite cargar, editar, modificar y completar mapas previamente georreferenciados. Es decir, que una vez que hay mapas que alguien ya ha elaborado mediante esta tecnología, esos archivos, que no son, insisto, archivos de imágenes, se pueden incorporar a nuestros programas informáticos para, sobre ellos, hacer modificaciones, como he dicho en este caso, o crear nuestros propios mapas a partir de otros. Y esto es muy interesante porque, claro, muchas veces, sea digital o no, la cartografía, el primer problema que nos plantea es, bueno, muy bien, yo quiero hacer un mapa o ubicar cualquier cosa de mi investigación, sea el tema que sea, siempre tenemos necesidad en nuestra disciplina de colocarnos en el tiempo y en el espacio, y es, bueno, ¿y de dónde tomo la base para poder poner un punto, para dibujar un área, delimitar una zona, lo que sea? Bueno, pues hay muchos repositorios, sobre todo institucionales, que nos van a permitir no tener que dibujar, digamos, lo que sería los linderos o las delimitaciones entre áreas, ya sea a niveles estatales, a niveles municipales, etcétera, sino que podemos cargarlos y sobre ellos actuar. Por eso, el punto 1 es el fundamental. Estamos trabajando con algo más que imágenes. Y además nos lo va a permitir hacer, luego lo veréis en mi caso personal, con multitud de mapas que podemos trabajar con ellos de manera sincrónica. Es decir, lo que nos va a permitir es activar de manera sincrónica muchos mapas o muchas capas al mismo tiempo, por supuesto. Es decir, que no vamos a tener que estar pensando solamente en el producto final de lo que queremos hacer, sino que podemos, como si fuese una base de datos, pero ya digo, una base de datos donde se representan geográficamente esos datos, podemos trabajar con tantos datos como queramos, o como creemos, o como carguemos. Aquí hay que hacer una mini diferencia entre lo que serían las capas y los proyectos, ¿no? Es decir, nosotros lo que vamos a crear con cada elemento que queramos georreferenciar es lo que en el argot de estos programas se llaman capas. Capas o shapes, que es forma, ¿no? En la voz inglesa, ¿no? Entonces, esas capas podemos incorporarlas tantas veces, una vez creadas, podemos incorporarlas tantas capas como queramos a un proyecto. ¿Qué es un proyecto entonces? Un proyecto es un archivo que coordina muchas capas. Es decir, cada vez que entremos a los programas, luego os compartiré, podemos decirle que nos cargue a la vez pues, el proyecto, las capas que queramos. Esto quizás lo veis un poco intangible en este momento. Ahora os presentaré y os pondré ejemplo de cómo se puede, para entender, digamos, esto que acabo de explicar, ¿no? Y además, y esto sería ya ligado
al apartado específico de transferencia, con lo que estamos trabajando no es para nada lo que vamos a transferir. Es decir, los programas, los GIS, el Quantum GIS, nos permite tener una base de datos con referencias espaciales y nos permite una interfaz diferente para crear mapas. Es decir, una cosa es nutrir al programa de datos que nosotros estamos utilizando para una investigación, abro un paréntesis, como si tuviésemos un Excel y en ese Excel le pudiésemos decir a cada celda o le pudiésemos indicar a cada celda una representación espacial real. Cierro, ¿no? Y entonces, de toda esa base de datos, lo podemos utilizar a voluntad, por eso es importante esto, para exportar o para crear mapas específicos. Es decir, yo no tengo que pensar en dotar el proyecto con datos específicos para hacer datos específicos. Yo al proyecto le sumo cuantos datos quiera desde el punto de vista geoespacial y después la interfaz que me permite crear mapas, le puedo decir que seleccione de todo lo que he metido, pues lo que me interese para cada producto específico. Ya decía, el primero de los problemas a los que nos podemos presentar es, bueno, ¿y de dónde tomamos mapas de base sobre los que trabajar posteriormente? Y además teniendo en cuenta que nosotros tenemos el mismo problema que queríamos una persona que quisiera trabajar con estos datos en la actualidad, pero nuestro interés es en la cartografía del pasado. Entonces, esto se complica, ¿no? Bueno, podemos incorporar a estos programas básicamente fuentes de dos naturalezas, de dos orígenes. Uno, que sean imágenes, y esto alguien puede pensar, pero ¿no ha dicho que no son programas de edición de imágenes? Bueno, es que además se autocorrige porque se le puede poner imágenes para georreferenciarlas. Me explico. Y si no, que alguien me pare. Es como si encima de un mapa, pero en papel, que tengamos en nuestra mesa, pusiésemos encima un trozo o un área que pertenece a ese mismo mapa y a través de una luz muy potente o de ese folio, si fuese transparente, poner uno encima de otro para decirle dónde exactamente, a qué sitio específico pertenece ese mapa. Es decir, se le puede decir, incorporamos una imagen y se le puede, mediante esos puntos de control, se le puede decir cómo colocarlos en nuestras representaciones, porque una de las cosas más importantes es que las representaciones de los mapas de este programa son reales, es decir, siempre tienen asociadas unas coordenadas y nos hablan de puntos reales de la geografía mundial, ¿no? Entonces, nosotros le podemos introducir una imagen y decirle a través de cuantos más puntos mejor, a qué puntos reales pertenecen pues, los extremos, los linderos o puntos específicos. Y esto se hace mediante el paso que se llama la georreferenciación. Pero en un apartado o mediante una metodología más sencilla, se pueden incorporar directamente capas o shapes, de ahí la terminación de este tipo de archivos, SHP, que ya vienen georreferenciados. Pero ojo, esto es importante, no es una novedad de la cartografía digital actual, sino ya de los primeros que se propusieron cartografiar o ilustrar en mapas la realidad geográfica de la Tierra. Hay varias maneras de representaciones y, aunque no quiero entrar en discusiones del debate teórico, digamos que el problema resiste en que, deriva de que la realidad tiene tres dimensiones, la propia Tierra tiene tres dimensiones, y nosotros vamos a reducirla a dos dimensiones. Ese traspaso de 3 a 2 dimensiones hace que se pierda información y, dependiendo de cómo se haga ese mecanismo de 3 a 2 dimensiones, salen unos mapas otros. La imagen que todos tenemos es sobre las representaciones de la Tierra, sobre si Europa es más alargada o menos alargada, si los países que están en el Ecuador son más o menos relevantes con respecto a los que están en los polos. Esa es la imagen de las representaciones geográficas, ¿no? ¿Y cómo cargamos? Bueno, pues los cargamos con este comando que es capa, añadir capa, y pueden ser raster o vectoriales. Pueden ser de tipo píxel,
esto nos llevaría a otra problemática que no es específicamente la que os quiero enseñar hoy, o vectoriales, que son formas geométricas, ya sean puntos, líneas o polígonos. Y respondiendo a la propia diapositiva, ¿de dónde importan estos recursos? Bueno, pues tenemos organismos tanto a nivel español como a nivel europeo, y dentro del español, como en los otros estados europeos, a mayor y menor escala. En el caso de España es muy interesante, para aquellos que tengáis interés, que el centro de descargas no sé si estáis viendo ahora la página web, Tomás. Sí, sí. Se ve la página web, sí. Se está viendo la diapositiva. Ah, no, entonces no. A ver, quiero que veáis la página web que os estoy enseñando. Uy, ahora sí, ¿no? Sí. Sí. Esto es la página web del Instituto Geográfico Nacional, en donde hay una serie de recursos que podemos descargar, ¿no? Información geográfica de referencia. Si picamos en él, vemos que hay muchos, por ejemplo, las redes de transporte, la hidrografía, todos en tipo shape, que es lo que nos interesa, ¿no? Las poblaciones que se pueden descargar, un nomenclator que no es en tipo shape, los nomenclatos de municipios, entidades de población. Este es muy interesante. Límites municipales, provinciales y autonómicos de toda España. Y ahora voy a empezar a compartir el programa. A ver si puedo. Y eso nos lleva a que... esto, por ejemplo, sería... creo que se ve, ¿verdad, Tomás, el Sí, programa? sí, sí, se ve, sí. Esto, digamos, es la interfaz del programa, de dónde se trabaja, ¿no? Entonces, todos estos recursos que que os voy a ir ejemplificando se cargan de manera que nosotros, aunque lo vemos como una imagen, ahora veréis que tiene muchas más utilidades, ¿no? Porque nosotros tenemos incorporados en todos estos datos, bueno, no sé por qué voy a Galicia, ya que estamos aquí, se puede, no solamente son ubicaciones, es decir, lo que entenderíamos por mapas simplemente, ¿no? Sino que tiene asociado datos. Estos son los datos que tiene excluidos el propio Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Entonces, si le damos a las informaciones, un segundo, que esto ya sé por qué pasa. Tenemos, por ejemplo, el nombre de la unidad, ¿no? Piélagos, Camargo, bueno, el propio Santander, Liérganes, etc. Es decir, tenemos una serie, por supuesto, el área y otros datos que el propio Instituto Geográfico Nacional ha incorporado. Entonces, lo tenemos a nuestra disposición de manera gratuita. Es decir, lo podemos descargar y es una base sobre la que nosotros podemos trabajar. No solamente en el caso... bueno, se me ha ido la presentación. No, está. Iba, ¿por dónde iba? Por aquí. Decía que no solamente está el Instituto Geográfico Nacional, sino que tenemos también la propia cartoteca de este organismo público, donde se pueden consultar y descargar también una serie de mapas. Los mapas, digamos, que nosotros estamos acostumbrados a ver en formato imagen, los podemos incorporar de la manera que he dicho anteriormente. Es decir, nosotros podemos cargarlos en este programa e irle diciendo en qué vértices se tiene que colocar para que se superponga, ya digo en el ejemplo que he puesto, como si pusiésemos un foro encima de otro para calcar o para sobreponer uno sobre el otro. Entonces, esa es una utilidad que le da muchas posibilidades a este tipo de ejercicios, ¿no? Hay no solamente... Bueno, tenemos, por supuesto, algunos archivos. El caso del Archivo General de Simancas también tiene una serie de recursos cartográficos que se pueden subir con las mismas utilidades de las que he hablado anteriormente. Y las propias comunidades autónomas tienen
en los portales, este de portal de IDE, Infraestructura de Datos Espaciales de España, si entramos en los geoportales, esto está por comunidades autónomas, como podéis ver, se ve, ¿verdad, Tomás? Sí, sí. Bueno, pues se puede entrar en cada uno de los organismos autonómicos sobre datos de georreferenciación espacial y, bueno, podemos, bueno, pues ya que está puesto, los límites administrativos, ¿no? Sobre un mapa, tal, no sé si se alcanzan a ver los linderos, pero tenemos una serie de, tenemos la hidrografía, tenemos incluso patrimonio, es decir, bueno, ya digo, a nivel comunitario, ¿no? Pues, todo lo que tenga que ver con el patrimonio. Es decir, hay una serie de capas que podemos descargar porque están hechas, bueno, sufragadas por organizaciones estatales públicas y que, de la que nos podemos servir, ya digo, como base para reconstruir, para cargar estos mapas y reconstruir nuestros propios mapas con nuestros propios intereses. Y después, para el caso de Europa, también tenemos una herramienta muy interesante en la propia Eurostat, donde se pueden descargar, digamos, los mismos mapas, tanto sean municipales como de administración intermedia, como de los propios estados, a nivel europeo, ¿no? Entonces, bueno, yo los he cargado para no perder tiempo en las descargas. Tenemos toda Europa cartografiada con sus límites actuales a nivel municipal. Es decir, tendríamos, como en el caso anterior, el autonómico Cantabria o el nacional, que ya os he enseñado, pero es que tenemos a la vez todo el mapa europeo con una cartografía bastante bueno, podéis verlo aquí, ¿no? Con bastante detalle, ya digo, de lo que nos puede sumar muchas más posibilidades para nuestro, digamos, de mapas base para nuestros estudios. Hay otros, este es otro de los ejemplos, tenemos fronteras entre países, se distingue, ¿no? La península ibérica, están borradas, digamos, las que dan al mar, solo están las que son terrestres, las tenemos también las a nivel estatal. Es decir, hay una serie de recursos de abajo arriba, municipales, provinciales, autonómicos, estatales y europeos, sobre los que podemos, ¿sí? No. Sí, sí. Sobre los que podemos, digamos, cargar datos para empezar a trabajar sobre nuestros intereses. Lo único, hay una, bueno, sobre todo para los que no tengamos muchas experiencias, hay algo que se debe recordar siempre, es que estas capas que creamos, cada vez que creamos un elemento, capa que ahora os enseñaré, ese elemento lleva asociado varios archivos al mismo tiempo, normalmente entre 4 y 8, y siempre deben acompañar. Aquí os pongo un ejemplo. He creado unos ejemplos para esta charla con vosotros. Por ejemplo, el primero, no sé si se ve, Sí, sí. eje multipunto. Bueno, se ve Los que se abren son los que tienen el símbolo este, que es un shape, SHP, aquí se ve. Pero va asociado con 4 archivos que se llaman igual, con diferentes extensiones. ¿Por qué? Porque son, digamos, este es el que se superpone al programa para que nos muestre, digamos, la ubicación, y los otros es donde se incorpora su base de datos, los datos que le hemos metido, la georreferenciación, en coordenadas, etc. Es decir, nosotros vemos la imagen resultante y hay otros archivos que acompañan a la imagen para los datos de la base de datos. ¿Cómo podemos interactuar con estos archivos que ya hemos cargado? Bueno, pues ya digo, podemos crear nuestras propias capas. Ahora voy a ir saltando, y Tomás, me vas a corregir si alguna vez no veis lo que hago. Yo os enseño, por ejemplo, aquí, no sé si se llega siempre a ver lo que señalo, son las capas que yo he cargado, ¿no? Si no te decimos nada es que sí, Rubén, no te preocupes. Perfecto. Es que mi objetivo es que veáis algún ejemplo concreto de cómo se trabaja. Yo, por ejemplo, esto me lo he descargado de una de esas, esto es Galicia, de una de esas instituciones autonómicos, como he enseñado el caso de Cantabria, y en este caso
tengo toda la información de todas las parroquias y ayuntamientos que componen el territorio, ¿no? Entonces me va dando, a través de todos estos datos que son de la propia administración, no solamente la representación, que es el dibujo, la imagen, el mapa, sino los datos asociados a esos mapas. Entonces, una vez cargado esto, yo tengo la posibilidad de interactuar de varias formas. Os decía en la presentación, una de ellas, por ejemplo, crear un punto. Es decir, yo puedo, si estoy interesado en una ubicación, simplemente puedo, pues como es el caso, ya lo he creado para no perder mucho tiempo, pero bueno, simplemente, ahora haré un ejemplo de cómo se crea, ¿no? Simplemente he puesto este punto, lo voy a quitar, a ver si se entiende lo que os quiero decir. Perdón. Aquí. Este punto, le doy información, yo le he inventado los datos, ¿no? Como imaginémonos, una revuelta 1 que empieza el 30 de marzo de 1500, que acaba el 30 de mayo de 1500 y que en el que participan 126 individuos. He elegido este ejemplo porque sé que entre los asistentes varios compartimos algunos, ciertos intereses comunes en el estudio de las conflictividades, revueltas, etc. Entonces, yo puedo servirme de un mapa que alguien ha creado, en este caso, este mapa que he cargado antes, que lo activo o lo desactivo a voluntad, para ubicar, en este caso, por ejemplo, en la ciudad de Lugo, una ubicación que yo quiero para un estudio mío, ¿no? Tenemos una ayuda todavía mayor, que es las imágenes que serían por detrás de nuestras capas. Es decir, esto es como un juego de muñecas rusas, que una encima de otra, o podemos superponer tantas capas como queramos. Yo en este caso, si desactivo todo, no se ve nada. Puedo activar la capa sobre la inicial, las delimitaciones locales, por encima le puedo poner, la imagen para ver exactamente la propia distribución de los espacios y encima lo que yo he, aquí está el punto, lo que yo he creado. Puedo crear puntos, puedo crear varios puntos al mismo tiempo. También lo tengo creado para no perder tiempo y a ver si se ve. Aquí aparecen, lo voy a desactivar para que lo podáis ver, otra capa que he creado con estos dos puntos. De manera que se van superponiendo, como veis, y dándonos más posibilidades de acción con estos mapas. También puedo servirme de una de las cosas más interesantes que hay para la cartografía histórica, para la reconstrucción de espacios históricos, que es capa, crear capa, tipo shape. Ya decía que es punto, multipunto, línea y polígono, y es el polígono. Porque ahí podremos, en vez de crear un punto, crear un espacio. Entonces, por ejemplo, imaginad que yo quiero cartografiar, bueno, como en el caso que hice, pues un partido fiscal que me aparezca. Entonces, lo que es interesante es que hay que ponerle un nombre a esa capa. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a llamar partido fiscal. Partido fiscal, pues 1590, por ejemplo. Me lo estoy inventando. Y le quiero, a la representación que va a aparecer, a la imagen, la voy a nutrir de datos, que sería la tabla de atributos. Es decir, qué campos quiero cubrir con cada capa. Entonces le voy a poner que me diga el nombre, que aparece en la fuente, que me diga, pues, yo qué sé, la provincia, y que me diga, pues, un montante. Pues si aparece un dato fiscal o una contribución, pues que me diga no, le pondré yo ese dato. Porque así, cuando yo lo cree, esa representación de imagen tendrá asociado datos estadísticos. Entonces, vuelvo a desactivar todo para que veáis que no hay nada. ¿Y de qué me puedo servir? Pues, por ejemplo, teniendo un mapa ya cargado, porque este no es mío, lo que puedo hacer es, sobre ese, empezar a elegir espacios, que en este caso aparecería en la documentación o que tendría
que sabría que forman parte del área que yo quiero crear, por ejemplo esto, ¿no? Entonces yo le diría, cópiame estos datos de esta capa, desactivo esta capa, y pégamelo, no sé si se ve, en la capa que yo he creado, que es partido fiscal. Entonces yo le doy a editar, a pegar, y aquí me aparecerían. Entonces, de la nada, esto no es solamente una representación, es que esto tiene implicaciones porque es un punto real. Es decir, yo ahora si activo, por ejemplo, el mapa del OpenStreetMaps, eso existe. Le voy a quitar el relleno para que se vea. Estos datos que yo he creado existen en un punto real de la superficie de la Tierra. Y además, en los datos que comparte con la capa de donde tomé ese polígono, si comparte ese dato, lo copia directamente. En este caso, provincia, ya la tiene incorporada porque es un dato que él también tenía, ¿no? O sea que esto nos da muchas posibilidades. Voy a volver a la presentación. Como os digo, podemos, por supuesto, aquí, esto es un poco más complejo, podemos no solamente copiar y además, bueno, por supuesto, en este caso, también podemos jugar con la propia representación, es decir, podemos combinar objetos espaciales de manera que al final, si todo bueno, no me voy a liar porque si no me lleva más tiempo. Es decir, una vez que copiamos esto, como si copiáramos cualquier otro, podemos borrarle los límites interiores para que solo quede el perfil exterior. Esto lo enseñaré luego con un ejemplo propio. Y decía que, además de copiar desde otras capas, podemos crear nuevas capas. Y a través de, en vez de, o sea, las áreas delimitándole los entornos externos. Es decir, podríamos crear una capa de un polígono en el que le dijésemos el extremo o el límite de ese polígono para que dibuje el área que encierra dichos linderos, ¿no? ¿Qué más recursos tenemos? De los más básicos, la posibilidad de utilizar etiquetas y uno que nos va a dar muchas posibilidades, que es jugar con los datos de la tabla de atributos. Con respecto a las etiquetas, imaginad que, evidentemente, este es un ejemplo de un solo dato. Ahora os voy a compartir lo que yo he hecho con los datos de la Galicia del catastro de Ensenada. Estos son los datos, digamos, actuales. Esto sería la Galicia jurisdiccional, es decir, todas las jurisdicciones de la Galicia que aparecen en el catastro. No sé si se lee, aquí pone siempre la referencia jurisdiccional y la provincial. Son todas estas, digamos que esto es lo que se superpone a la capa de parroquias anterior, y cuando empezamos a trabajar con muchos datos, que es una de las ventajas de las unidades digitales, se empieza a complicar porque podemos, a través de, por ejemplo, de las etiquetas, es esta herramienta, decirle que las muestre o que no. Es decir, yo puedo decirle, la etiqueta que quiero que me aparezca en el mapa. Por ejemplo, en vez de provincia, le puedo decir, nómbrame cada polígono con el nombre del campo de la tabla de atributos jurisdicción. Entonces, aquí aparecerán cada polígono con lo que le he puesto yo en la tabla de atributos. ¿Se ve? Sí, sí. Vale. Claro, esto cuando empieza a haber muchos datos, imaginad que yo le activo a esto a todos los mapas. Claro, esto no se entiende nada. Por eso es interesante activarlas o desactivarlas, ¿no? La voy a desactivar para que nos deje ver cómo trabajamos. Otra de las posibilidades que además ya salió en alguna de las preguntas de los anteriores seminarios es poder trabajar con normas para filtrar datos. Es decir, yo puedo, imaginad en el ejemplo que he creado antes de esa revuelta, ¿no? Yo voy creando puntos en mis mapas, haciendo una cartografía de conflictos, sí, y en el campo de individuos que participan, yo le puedo decir, bueno, pues muéstrame los que sean más de 100 o menos de 5.
y le puedo ir combinando como si fuese la tecnología, o sea, la interfaz Excel, decirle, muéstrame los que tengan más de 100 individuos en la provincia X. Entonces me va combinando todos los datos de la base de datos, pero me la representa, de manera que filtra a través de la base de datos las representaciones espaciales. Y esto, claro, aumenta muchísimo las posibilidades de análisis para nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué resultados? ¿Cómo extraemos los resultados? Como dije antes, una cosa es todo lo que creamos en nuestro laboratorio, en nuestro proyecto. Es decir, yo aquí, luego os lo enseñaré, si queréis, con más calma. Yo tengo pues todas las capas que he hecho sobre la Galicia de la información del catastro, las provincias, por debajo las jurisdicciones, las tengo individualizadas por provincias. Todo esto lo tengo a mi disposición. Por eso, pero eso no quiere decir que todo esto sea lo que yo quiero exportar en un momento determinado. Es decir, yo ahora tengo mi proyecto e igual lo que me interesa es, en un momento determinado, exportar un mapa específico, que es sobre, pues voy a utilizar estos ejemplos que he puesto antes, este punto que he creado, porque, bueno, para una publicación pues me interesa que salga esto, y le quiero que salga en su provincia, luego, aquí, y que salga pues toda la Galicia con provincias. Por ejemplo, todo esto yo puedo jugarlo como quiera. Entonces, se abre una nueva interfaz que es la de las composiciones de impresión, y yo le diría, por ejemplo, pues para el artículo que estoy componiendo. Entonces me abre, lo veréis, abre una nueva interfaz en donde yo puedo cargar el mapa que quiera. Es decir, aquí en esta impresión solo va a aparecer lo que yo de todo mi proyecto elija. De manera que si yo le quito todo, y me voy aquí le voy a refrescar y aquí no aparece nada. Y de toda la base que tengo, si yo utilizo, por ejemplo, luego esto que me he inventado y el partido que nos hemos inventado, le doy a refrescar y aquí me aparece. Es decir, que tengo una posibilidad enorme no solamente de crear datos, sino de utilizar datos, porque todo esto que estoy creando es un medio, no es el fin. Es la base de datos geográfica. Y a partir de ahí yo puedo utilizarla con las especificidades que quiera, ¿no? Y además, todo eso, por supuesto, ahora no quiero perder mucho más tiempo, pero le puedo cambiar la escala, muy pequeño, para que se vea, lo puedo mover dentro de lo que será el resultado imagen, es decir, lo que insertaremos en nuestro texto. Por supuesto, le puedo insertar una escala, le puedo y le debo insertar la escala, señalizar el norte. Es decir, hay una serie de instrumentos que convierten nuestra base de datos en producto final. Un título, ¿no? Pues en este caso, revuelta 1500. Me lo estoy inventando, por supuesto. Entonces aparecerá aquí, lo podemos colocar, aumentar el tamaño de letra. Es decir, podemos componer a libertad la composición geográfica que queramos. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Y todo eso lo podemos exportar a imagen o a PDF. Haciendo, por ejemplo, esto de cómo lo exportaría, lo crea al momento y se abriría, por ejemplo, este archivo PDF. Esto ya es digamos, la transferencia de lo que hemos trabajado. Entonces, aquí hay tres pasos. Lo que incorporamos a la base de datos, lo que elegimos para que salga y el producto final, que al final es esto que vemos, ¿no? Sobre esto, si queréis, puedo volver en la parte final después de vuestras preguntas, ¿no? Bueno, y un caso concreto, ¿no? Que es lo que yo hice con los datos del catastro. Esto tengo que decir que sale de un proyecto en el que además también yo todavía estaba en la Universidad de Santiago de Compostela, pero ya participaba también con
la Universidad de Coruña y esta propia de Cantabria, en el proyecto coordinado Culturban, de culturas urbanas en la Edad Moderna, y nos interesaba conocer, digamos, la transmisión mundo urbano, mundo rural, y para eso queríamos utilizar de base los mapas administrativos, en este caso de Galicia, por falta de tiempo para seguir con la cartografía del resto de Castilla, ¿no? ¿Cuál era, por qué se hizo? Bueno, por algo lógico en la investigación, porque no estaba hecho. En una problemática específica, yo, como ha dicho Tomás, estaba interesado en conocer los sistemas metrológicos de pesos y medidas en la Galicia moderna, y acudiendo a mi directora de tesis, a Ofelia Rey, le dije, ¿de dónde puedo tener un mapa de base para poder utilizar, digamos, referencias espaciales de jurisdicciones, de provincias, partidos, etcétera? Me dice, no, es que no lo hay. Hay, digamos, hay un mapa hecho en papel, en los dobladillos que venían en los mapas, perdón, en los libros clásicos, pero eso lo único que te permitía era, a través de herramientas tipo Paint, incorporarle datos, pero no trabajar con ello. Entonces, lo que hicimos es, a través de esta tecnología QGIS, reconstruir el espacio político del Reino de Galicia. Un Reino de Galicia que es casi el 6% del territorio del momento, que tiene el 14% de la población, mucha población para el territorio que le correspondía, y que además esa población nos habla de un reino denso, pero de una población continua, laxa, y que nos vuelve locos a los que intentamos cartografiar esas poblaciones y a los propios catastradores del siglo XVIII, ¿no? Porque estamos hablando de que, según los estudios de Concha Camarero, ¿no?, si hay unos 14.000 lugares cartografiados en la Castilla de Ensenada, casi 4.000 son de Galicia. Es decir, Galicia tiene el 5% del territorio, el 15% de la población, y es un tercio de todo el catastro, el número de entradas poblacionales. Me refiero a las expuestas al interrogatorio general, ¿no? De ahí, los datos, por su número, eran complejos, ¿no? Tenemos 3.650 parroquias. Esto en sí es otra de las particularidades de Galicia, porque aquí el catastro, en Galicia digo, no se hizo por concejos, ni por jurisdicciones, ni por tierras, sino que se hizo por parroquias. Es decir, el Estado utilizó la red eclesiástica, precisamente porque era mucho más intuitiva o mucho más cercana a la expresión de los lugares de ocupación del espacio. Esto lo hemos reducido en 662 jurisdicciones y en 7, 8 o 9 provincias. Es decir, hay 7 provincias clásicas. Nuestra sorpresa fue que parte del territorio de la Galicia moderna era Reino de Galicia, pero pertenecía a la provincia de Valladolid, esa provincia que, como otras, estaba rota en varios trozos a lo largo y ancho de Castilla. Es decir, bueno, para los ejemplos, aquí estoy hablando ya de mi proyecto, perdón, bueno, las provincias. Tenemos las 7 provincias, pero esto sería provincia de Valladolid, y algunos de los territorios actuales de Galicia pertenecerían a la provincia de León. Estas son cosas, digamos, que se descubrieron con esta cartografía. ¿Cómo lo hice? Bueno, vaciando básicamente la información de las preguntas 1, 2 y 3 del catastro de Ensenada, de las respuestas generales, y convertir esos datos cualitativos en datos georreferenciados a través de la tecnología QGIS. ¿Por qué la pregunta 1 y 2, 3? Os traigo aquí un ejemplo, aunque seguro que es conocido. En la pregunta nos da el nombre de la población, a través del cual podemos identificar las capas base. En la segunda nos da la vinculación jurisdiccional, y eso nos da también su pertenencia provincial. Y en la tercera, que es mucho más interesante, nos da los límites. Es decir, siempre nos dice, al norte esta población limita con, al sur con, al oeste y al oeste. Y además nos va, en el caso gallego, nos va dando información precisa, el río tal, la piedra cual, el camino tal, y eso es lo que nos permite también, activando, como dije antes, esta imagen que tenemos para superponer, que por ejemplo, nosotros tenemos nuestras jurisdicciones
calcadas encima porque tenemos las referencias que aparecen precisamente en el catastro. De manera que unas y otras, con todas estas ayudas, nos permiten ir haciendo la composición espacial de las unidades de administración territorial que nos interesaban. Y ya para ir acabando, bueno, estoy en tiempo creo, nos interesaba también todo este resultado que formó parte de una monografía a la que ya ha hecho referencia anteriormente Tomás. Nos interesaba no solamente publicarlas en papel, sino que tuvieran utilidad en estas humanidades digitales, en esta línea de la cartografía digital. ¿Por qué? Pues para vencer el mismo problema que había tenido yo y otros muchos cuando queremos utilizar mapas o antiguos o mapas ya elaborados por otros investigadores. Y es que necesitamos que se transfiera esta información en capas de información y no en imágenes, porque si yo doy todos estos mapas que he elaborado, en vez de dar las capas, si doy las imágenes en PDF, volvemos al mismo problema. Volvemos al mismo problema. No podríamos trabajar con este mapa que nos acabamos de inventar para este ejemplo, porque no se podrían incorporar de la misma forma que se incorporan las capas para que otro investigador trabajase. Entonces, un empeño personal mío y además del propio proyecto era sacarlo de manera digital. Se vinculó, ya digo, a una monografía bueno, que salió, digamos, también con un estudio sistemático de todos los datos administrativos, pero lo más interesante es que lo subimos a una web, que ahora os enseñaré, donde se puede visualizar y descargar gratuitamente todos estos datos. Es decir, aquí en esta web, que me confirmas, Tomás, si veis, sí, ¿verdad? Perfectamente, perfectamente. Esta es la página web, digamos, vinculada a este proyecto, donde hay un apartado de visualización. Si carga, podréis ver que es como un Google Maps, donde se puede visualizar los datos, algunos de los datos que yo había subido, de manera que a efectos de visualización, esto es en la página web, no es en el programa. Podemos ir viendo, pues, Santiago, Arzúa, jurisdicción Valdeveiga, provincia Coruña, jurisdicción Cabeiro, provincia Betanzos, jurisdicción Torredez, provincia Lugo, jurisdicción, o sea, provincia Valladolid, etcétera, ¿no? Tenemos todos estos datos. Pero además, y es lo más interesante, bueno, pero voy a lo menos interesante, teníamos la cartografía PDF, es decir, también simplemente se clica sobre los distintos mapas y se descarga en PDF, digamos, a la manera tradicional esta cartografía. Y ahora sí, como decía, lo más interesante es que hay un apartado de capas GIS, es decir, aquí lo que se descarga no es el PDF, ni el JPG, ni para el tratamiento de imagen. Lo que se descarga es lo mismo que he creado yo en mi programa, para que cualquiera pueda interactuar con estas capas. Bueno, por supuesto, aumentándola a los campos de la base de datos, para presentar sus mapas específicos, para sobre esto hacer otras distribuciones espaciales, nuevas ubicaciones. Es decir, no hace falta, este mapa base de administración territorial puede ser utilizado para ubicaciones de, yo qué sé, de monasterios, de revueltas, de conflictividades, de población, de cualquier estudio que necesite de una ubicación en el espacio. Este tipo de trabajos pueden ser útiles para, aunque no sea específicamente el tema del trabajo, ubicar lo que a nosotros nos interesa. Si nosotros damos el producto final, que era el PDF, el tratamiento, o sea, el formato imagen, no podrán utilizar nuestro trabajo como base sobre las cuales interactuar de la manera que os he intentado mostrar para crear los mapas que a ellos les interesan. Yo creo que, bueno, son las 5, no sé si he ido demasiado rápido y si se me ha podido entender. En todo caso, tanto con la página web como con el propio programa o alguna de las posibilidades que he señalado anteriormente, quedo abierto a cualquier pregunta, a cualquier sugerencia que se pueda plantear, y yo creo que tendremos unos minutos para eso. Os vuelvo a dar las gracias a los asistentes y de nuevo al presentador y a las coordinadoras del máster, perdón,
del seminario y por haber contado conmigo.